Buenos días. El día de hoy, aquí estamos a 15 de julio. eh, Les vamos a hablar sobre las Poquianchis, de quiénes eran, qué hicieron. Bueno, enseguida les contaremos y les hablaremos acerca de quiénes fueron esas tres hermanas. Para empezar, mi nombre es Carlos Guillén, soy el licenciado Carlos Guillén y me acompaña mi... Y buenos días, yo soy la licenciada Brenda Ramírez y como ya les mencionamos, vamos a hablar sobre el caso de las Poquianches. Bueno, el objetivo de esta presentación es esta investigación radica es hacer notar la relación entre el género y la violencia que existe dentro de la sociedad, no impartido en el tiempo y el lugar, dando prioridad a la violencia que efectúa contra la mujer y cómo en dichas prácticas son aceptadas a través de hechos trascendentales que exhibieron sin mayor recomendación por la prensa. Antecedente de las Poquianchis. ¿Quiénes fueron las Poquianchis? Las hermanas nacieron con el apellido Torres Valenzuela y fueron hijas del matrimonio Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, oriundos del Salto, Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional. Su padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista a cargo de alguacil y se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Era un hombre muy violento, prepotente y autoritario. Con frecuencia golpeaba a su esposa e hijas. Se cuenta que desde pequeñas las obligaban a las hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Bueno, por parte de eso, las hijas, pues el padre obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos que tenía el padre, y su madre era una fanática religiosa. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por González para evitar posibles represalias y tuvieron que huir del pueblo. El padre se separó de la familia para vivir una vida de fugitivo. Antes de esto, la hija mayor se había dado a la fuga con su pareja, que era mucho mayor que él. El padre se cuenta que al darse cuenta de esto, mantuvo presa a su hija durante 14 meses. Al darse cuenta de esto, el pueblo lo quería linchar y por eso se tuvieron que dar a la fuga y cambiarse el apellido. Incursión como empresaria. En 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios no eran lo más considerable, la verdad. En 1938, Carmen conoció a un hombre llamado Jesús Vargas, le decían, al cual le llamaban el gato, con el que entabló una relación. Ese mismo año se fueron a vivir juntos, abrieron una pequeña cantina en el Salto. Vargas malgastando las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. O sea, sus ganancias se las gastaban en alcohol, supongo. Después de esto, Carmen, que era la hermana mayor, lo abandonó y regresó a vivir con su familia. Um, Aquí nos damos cuenta de que la hermana se dio cuenta de que era, pues, no le convenía el famoso gato, porque regresó a vivir, por eso es que regresó a vivir con su familia. Para ese momento los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel ubicado en el Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esa práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades, que cerraron el establecimiento. El burdel
Guadalajara de noche. Este burdel, este, en 1954, Delfina muda el establecimiento. Delfina era la hermana del medio. Muda el establecimiento a Lagos del Morelos, Jalisco. Durante las festividades de la feria anual celebra el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contrataron el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para, para que el negocio operara como va a cambio de favores sexuales. Para esto entonces el propio alcalde estaba consciente de que que las poquianchis tenían el burdel a cambio de favores sexuales. Como se ve en la imagen, este era el bar que ellas tenían bajo el nombre de Guadalajara de noche. Se ve aquí en la imagen, se ve un poco tenue por la fotografía y también por las fechas que se citaba la fecha que era aquel entonces. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaban el burdel era semejante al peonaje o empleadas durante el porfiriato. Las cautivadas estaban obligadas a comprarles a las patronas suministros como ropa o comida a precios arbitrarios, acumulando así inmediatas deudas. Entonces eran forzadas a prostituirse para poderles pagarles. En este caso, las que estaban bajo el yugo de las poquianchis tenían que comprarles cosas como ropa o suministros y eso quedaban en deudas con las madrotas y pues tenían que estar ahora sí que trabajando, que estaban en deuda con ellas y pues al no poderles pagarles tenían que trabajar con ellas, o sea, estaban en deuda y tenían que pagarles de alguna manera y por eso se tenían que prostituir. Corrupción. Aquí hablamos del relato de las hermanas González, donde las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistía primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. O sea, lo que hacían ellas era primero ir con las autoridades, negociar con ellas para que ellas no tuvieran ningún problema ante ellas. También en muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Como ya lo mencionamos, estas pues trataban de los sobornaban. Ya instaladas en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas para que recorrieran la república en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años de edad y por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios donde una vez que entraban eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas que las poquianchis utilizaban para presumir de que las muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Eh, Aquí usaban estas tarjetas para que pues la gente que iba al burdel no levantara sospechas de que había menores ahí, menores de edad sin ¿cómo se puede decir? Que no estuvieran enfermas y así como que los clientes de alguna manera pensaran de que estaban sanas las niñitas y que se pudieran meter con ellas tranquilamente. Eh, la, la etapa del caso. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas, al llegar al prostíbulo logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron la orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina, María del Jesús y Carmen. El caso fue ampliamente difundido en las revistas Alarma. Algunas de las mujeres rescatadas dieron testimonio de los hechos. Catalina Ortega es la muchachita que se presenta en la fotografía del lado derecho,
que es ella fue la chica que se logró escapar y ella fue la que dio testimonio del acontecido. Ella se logró escapar y dio la alerta de todo lo que estaba pasando. Los crímenes. Las mujeres contaron a los judiciales cómo algunas de las compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas, e incluso varias fueron asesinadas y aterradas dentro del mismo predio, donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaron salir de las casas de citas y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos. Las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían. Vivían en un patio clandestino ubicados en la población de San Ángel, en Purísima del Rincón. Este trabajo eran realizados por el capitán del ejército Zúñiga Maldonado, conocido como el capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y su protector. En caso de nacer niños, estos eran asesinados. O sea, prácticamente ellas cuando fueron rescatadas el mayor tipo de muchachitas, empezaron a dar sus testimonios y también todos empezaron a dar sus testimonios cuando se dieron cuenta de todos los crímenes, también decían que cuando empezaron a nacer los niños también eran asesinados y también cuando nacían niños también los asesinaban, pero ninguna de las poquianchis nunca llegaron a asesinar a nadie, ya que ninguna de las hermanas nunca llegó a matar a nadie, sino eran las mismas prostitutas quien se mataban entre sí. Básicamente eran como la familia Manson de México. Delfina y Carmen acudían a rancherías o pueblos cercanos donde buscaban a las niñas. Este era como su... Ay, ¿cómo se llama? ¿Modus operandi? Su modus operandi. Eh, no importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad, llevaban cómplices que si las sorprendían solas o simplemente las secuestraban, as- o si estaban acompañadas de sus padres. Generalmente campesinos se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían ingenuamente, se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas uno tras otro y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Aquí en esta imagen que podemos observar son algunas de las víctimas que pues, fueron víctimas de las Poquianchis. Aquí tenemos a Catherine Devine, Linda Haley, Donna Manson, Susan Rancourt, Denise Noblun, Melissa Smith, Laura Aime, Debbie Kent, Roberta Parks, Brenda Ball, Georgina Hunks, Janice Ott, Karine Campbell, Margaret Bowman, Lisman Levy, Kimberly Lynch. Todas ellas fueron víctimas de estas hermanas. Las inducían para que trabajaran con ellas, como les hemos estado explicando. Su modus operandi era de que iban con los campesinos y les enredaban la cabeza a sus padres para que pudieran llevárselas y con un trato las iban a hacer solo este sirvientas, o sea, les iban a dar trabajo como sirvientas, cuando eso no era así. Se las llevaban y las prostituían. También lo que les llegaban a hacer es que las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por las noches y las comenzaban a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte. Los clientes se mostraban siempre encadenadas y las encontraban a las niñas contra la pared.
por el negocio de prostitutos rápidamente. Las hermanas las alimentaban simplemente con agua y tortillas duras y frijoles solamente una vez al día. Cuando las mujeres llegaban a cumplir los 25 años de edad, las consideraban viejas. Posteriormente, el verdugo, así le decían, las dejaban en un cuarto y simplemente las dejaban sin comer durante días y las dejaban de morir, las dejaban morir de hambre o simplemente las llegaban a enterrar vivas. También se decía que o simplemente las llegaban a moler a palos entre ellas. Como comentaba antes, estas mujeres llegaban a desarrollar lo que es el síndrome de Estocolmo. Esto quiere decir que llegaban a sentir cierto cariño por su captor o simplemente le tenían tanto miedo a las poquianchis que simplemente hacían lo que ellas decían, lo que ellas les ordenaban simplemente por el miedo a sobrevivir, para que no llegaban, para que por el temor a sobrevivir y que simplemente para que no les llegaban a, por el temor para que no les llegaran a hacer lo que ellas veían lo que les hacían a las demás. Y pues, ¿cómo decirlo? Para que, pues simplemente por el síndrome de supervivencia, por así decirlo. Y pues básicamente entre sí las hermanas, ellas nunca llegaron a matar, como comentaba antes, era como la familia Manson, como Charles Manson, él nunca llegó a matar a nadie, simplemente eran sus allegados, por así decirlo, quien eran lo que mataban, así. Las Poquianches habían reclutado a varios ayudantes que los auxiliaban a sus labores. Uno de ellos era Franco Camera García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, que es el de la fotografía de al lado, capitán del ejército, conocido como el Águila Negra, que ya lo había mencionado antes, quien servía como su guardaespaldas y cuidador del bordel. Es el señor que está en la fotografía de al lado. La condena, también luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en cateos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y Carmen fueron acusadas de gonocidio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena de 40 años de prisión. Sin embargo, dos de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis, es la mayor, falleció a los 56 años en la cárcel en Irapuato. El 17 de octubre de 1968, Carmen Luisa perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984. Luego de ser consumida por un cáncer hepático, María de Jesús fue la única que falleció en libertad a mediados de la década de los 90. O sea, la única que salió de ahí viva fue María del Jesús y pues murió fuera de la cárcel, porque las otras dos murieron dentro de la cárcel. Ella, si no me equivoco, ella, la que está aquí arribita es Delfina. Ella es la mayor y ella es Carmen y ella es María, según si no me equivoco son ellas. Los cuerpos se encontraron cadáveres de 95 mujeres, 14 bebés y 3 hombres en el rancho de Guanajuato. Bueno, este caso fue como que un gran revuelo en México, porque fue pues una gran conmoción para México, ya que fueron las primeras mujeres seriales, entre comillas, en México, porque jamás había dado a conocer una noticia tan grande en México, ya que las Poquianches tenían a gran parte de la policía, de municipales, hasta
tenían muchos aliados del gobierno. Ajá, gobernantes, los tenían, porque pues ya que sea por favores sexuales, por dinero, los tenían muchos guardaespaldas, por así decirlo. Es como, no sé E cómo. incluso ellas sabían pues sobornar a los a la policía les iba a traer beneficios porque pues nunca las iban a investigar, nunca las iban a encarcelar porque pues lo que estaban haciendo era ilegal. El burdel era en ese entonces era ilegal, o sea, no estaban permitidos. Y para que ellas pudieran pues seguir con eso del burdel, pues tenían que sobornar y hacer tratos con gente que tenía poder en la gobernatura. Incluso del ejército, como lo mencionamos, tenían al halcón negro, Ujú. al halcón negro de su lado, que era el capitán del ejército, era un Ajá, ex capitán del ejército de aquí de México. O sea, y ahí, desde entonces también eran, ahí tenían por parte de corrupción, hasta ellas mismas se hacían amantes de cierta parte del poder de México para simplemente ten, ah, pues tener lo que ellas querían, que era poder tener cierto control entre las masas y poder conseguir los, pues sí, poder lo que querían. lo que ellas querían. Y pues por parte, pues si les interesaría conocer más sobre este tipo de casos aquí en México, pues hay varios asesinos aquí seriales en México y no simplemente aquí en México, sino por más parte del mundo. Aquí en México también tenemos pues la Mataviejitas, la Tamalera. ¿Quién más aquí en México? De mujeres, pues. De hombres también tenemos que fueron asesinos seriales. Pero de mujeres. Bueno, aquí en México hay varios casos de mujeres que... Pero Si las les más agrada. sonadas son las poquianches. Sí, sí, sí. Si les agrada Este el tipo de que. casos bueno, del lado de nuestra carrera aquí de criminalística, serían algo así. De hecho, pues, como les comentaba hace rato, las poquianches es como lo más parecido a Charles Manson. Porque las poquianches en sí no se contarían como asesinas seriales porque ellas nunca mataron a nadie, sino eran sus prostitutas, sus ay, es que se me fue la palabra. Bueno, sus prostitutas, sus subordinadas, ya me acuerdo cómo se dice. Y pues espero que les haya llamado mucho la atención este tema y pues yo creo que iremos desarrollando igual más casos, desmenuzándolos y pues espero que tengan un buen fin de semana y que les haya interesado y vamos igual investigando más casos así. Espero que les haya gustado y que tengan un bonito fin de semana. El lunes los esperamos con una nueva transmisión. Saben, como cada lunes transmitimos de nuevo y pues Con un nuevo con un tema, nuevo tema tal vez un nuevo caso, ya iremos viendo. el lunes. Y en el transcurso del fin, pues les subiremos el cartel, que es pues del tema que se va a hablar el lunes. Los esperamos y pues de nuestra parte sería todo.